Siguiente nota. Siguiente nota en la tarde tiene vida, ya siendo las 16:48 en todo el territorio nacional. Vamos a hablar un rato de economía y por ende estoy en comunicación telefónica con quien más sabe de ello, que es nuestro contador público nacional, nuestro profe en economía de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de una cátedra que lleva adelante una cátedra por un mundo nuevo, que es el señor Luis Laferrier. Buenas tardes, profe. Buenas, Genaro. Bueno, como siempre, contento de estar en comunicación. Bien. Contento. Bien, me alegra que estés contento. Está bien. Bueno, hoy vamos... Claro, dije contento por estar en comunicación con vos. No me asignes otras cosas, ¿viste? Porque son peligros. Bueno, soy periodista, tengo que manipular la charla. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar cómo se enseña la economía y qué aprenden los economistas. Y por ende vamos a preguntarle entonces a Luis. Entonces, este tema que es necesario entenderlo porque uno también, justamente, para hacer una introducción en forma de chiste, dije lo de manipular la charla, hay que saber, cuando uno prende la tele o escucha la radio, cuando esos, entre comillas, economistas que aparecen en los medios están manipulando una información con conceptos válidos de economía a un favor de un orden político, de un sistema, o cuando realmente forman parte del libro de conceptos que tiene que llevarse adelante dentro del libro de economía. ¿Cómo se enseña la economía y cómo aprenden los economistas? Luis. Hacer una buena introducción realmente porque es interesante, porque la economía nos está afectando, nos está condicionando, pasa a ser una de las principales preocupaciones y eso merece de que la gente empiece a tomar conocimiento de qué se trata y que no se quede solamente con lo que repiten los medios de comunicación o los informes oficiales. Para empezar, yo siempre hago esa aclaración de que cuando hablamos de economía o actividad económica, tenemos que ser bien claros. Hablamos de cómo una sociedad se organiza para producir y distribuir los bienes y servicios que necesitan sus miembros para vivir dignamente. Ese es el fin de la economía y esa es la actividad económica, esa abarca la actividad económica. ¿Cómo nos organizamos? ¿Estamos organizándonos bien? Y para saber si estamos bien o no, lo fundamental es tener claro cuál es el objetivo de la actividad económica, que es que la gente viva mejor y sin afectar los recursos que también necesitan las generaciones futuras, ¿no? Ahora, en el orden social que nosotros vivimos, hay un sistema económico que tiene ciertas lógicas de funcionamiento y que eso es lo que va a ir definiendo cómo se lleva a cabo el proceso de producción y distribución social, ¿no es cierto? Entonces, para eso, para poder entender, bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo nos organizamos nosotros? ¿Cómo definimos qué es lo que se va a producir? ¿Cómo se distribuye entre todos? O por qué se hacen mal las cosas? Porque para eso tiene que estar una ciencia, que es lo que se llama la ciencia económica, que estudia cómo funciona este sistema y trata de explicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Los que estudian economía y tienen que tomar como base qué es lo que dice esa ciencia. Claro. Entender la economía. Y es importante entender la economía, porque había un viejo economista que decía que para qué tenemos que entender la economía, todos, y no solamente los especialistas, es para que no nos engañen los economistas, justamente. Claro. Entonces, yo insisto que es importante que todos lo sepan y que muchas veces se trata de que no se entienda para justificar las cosas que son injustificables, porque existen distintas explicaciones, no hay una sola explicación, no es como en otra ciencia donde existe, principio de la física, de la química, que ya están experimentados, están demostrados y no hay diferencia. Acá, claro, es más ciencia social. Acá es una ciencia social, 1 más 1 no es 2, en economía 1 más 1 puede ser 5, 7, 10 y hasta de distintas maneras, ¿no? Va en el método principal de cómo se enseña utilizado por la economía para lo que sea a nivel universitario, para otro tipo de cursos más introductorios. Claro, pero en realidad no se puede experimentar en la realidad social, porque se pueden hacer experimentos, es decir, reproducir un fenómeno, aislarlo, hacer incidir uno u otro factor, pero en la realidad social no se puede reproducir la realidad, hacer afectar uno u otro, retroceder en el tiempo, qué pasaría si pasa esto y no esto, no se puede. Entonces, como no se puede experimentar, hay distintas explicaciones y no se pueden refutar de manera, con certeza. Entonces coexisten distintas explicaciones. Esas explicaciones se podría decir que son los enfoques teóricos, digamos, neoclásico, keynesiano, etcétera, y la comparación entre ellos. Claro.
Es decir, ¿cómo explico cómo funciona la economía? Y claro, no puedo explicar lo mismo, entonces para explicar el mismo fenómeno uno te dice, no, pero mirá que la explicación, ¿por qué estamos mal? Y bueno, porque el Estado interviene mucho, dice, ¿por qué estamos mal? No, porque ha dejado todo a fuerza de mercado y hacen lo que quieren. Claro. Es decir, que para explicar lo mismo hay distintos. Entonces, ¿qué pasa si uno quiere estudiar economía y según qué libro tome, es que va a encontrar una explicación? Yo siempre hago una primera gran diferenciación entre las distintas explicaciones económicas, porque nosotros vivimos en un sistema social que tiene una economía que tiene dos grandes prioridades que yo siempre señalo, ¿no es cierto? Y es que el que interviene en la actividad económica lo que busca es la máxima ganancia. Ujú. Está obligado a buscar la máxima ganancia porque tiene que sacar dinero de esa ganancia para invertir, para ser más competitivo, porque si no, lo van a hacer los otros y los otros del mapa. Entonces la competencia genera esa la búsqueda de la máxima ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera que interviene en la actividad económica no le importa más en el corto plazo, es como muy cortoplacista, se dice que tiene un comportamiento egoísta, es decir, a mí no importa qué es lo que pase a los otros, si yo no gano y no invierto, a mí me borran del mapa. Claro. Entonces la búsqueda de la máxima ganancia pasa a ser una prioridad y deja de lado otros elementos que son claves, es decir, bueno, pero si yo para buscar la máxima ganancia tengo que echar gente de mi trabajo, y lo he hecho, y si yo para buscar la máxima ganancia, yo no voy a llevar a cabo por ejemplo, tener una tecnología que no contamine porque los otros no la tienen y abaratan costos. Es decir, todos los objetivos se subordinan a la búsqueda de máxima ganancia, que eso para mí es una aberración, ¿no es cierto? Porque yo no voy a producir en función de qué es lo que necesita la gente y qué es lo que puede mejorar las condiciones ambientales, sino, no, yo la máxima ganancia. Y el otro gran objetivo de este sistema económico que nosotros vivimos, el orden social capitalista, es que las políticas buscan el máximo crecimiento. Y el máximo crecimiento es producir la mayor cantidad de cosas que se pueda. La mayor cantidad de cosas. No importa qué se produzcan. Y no importa cómo, ni qué se destruye para producir. Lo importante es que se produzca más, 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 más y más. Y eso se mide con un indicador también que el famoso Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Cuanto más crece el Producto Bruto Interno, es decir, estamos generando mayor cantidad de bienes y servicios, parece que estamos mejor. Pero resulta que eso, visto de otra perspectiva, es que cuanto más crecimiento nosotros tenemos, cuanto más aumenta el PBI, estamos sacando más recursos que pueden llegar a la depredación, estamos quemando más energía, estamos tirando más desechos. Entonces eso por sí no garantiza el objetivo de la economía, que es que la gente vivirá dignamente. Entonces ahí es donde hay, yo digo, dos grandes enfoques. Hay un conjunto de teorías económicas, de las cuales vos, por ejemplo, hablaste algunas, el neoclásico, los keynesianos, los estructuralistas, que dicen que los problemas que nosotros tenemos se pueden resolver en el marco de este orden social, que este orden social es lo mejor que hay. No hay otro, esto que busca la máxima ganancia, el máximo crecimiento, no importa cómo, esto es lo mejor que hay que mejorarlo. Uno dice que hay que mejorarlo con más mercado, o con más Estado, o con más regulación. Y estos serían los economistas convencionales. Entonces, en sus explicaciones de cómo funciona la realidad, siempre van a tratar de ocultar los males que genera la propia lógica del sistema. En cambio, los economistas críticos dicen, no, las lógicas del sistema, los que son la esencia del funcionamiento del sistema, es lo que genera los problemas que tenemos. Los problemas de desigualdad, los problemas de concentración de riqueza, los problemas de marginalidad y pobreza, los problemas de destrucción del ambiente. Entonces, los economistas críticos dicen, a medida que este sistema siga funcionando, se van a mantener esas lógicas y se van a agravar esos problemas. Entonces, ahí hay dos explicaciones, y lo que sucede es que las explicaciones que predominan en los ámbitos institucionales de este sistema, por ejemplo, en la educación secundaria, en la educación terciaria, en la educación universitaria, son las explicaciones que tienden a justificar y a avalar este sistema. Entonces, las explicaciones en sí no van al fondo de la cuestión de los economistas convencionales. Se quedan en cuestiones que no son esenciales. Entonces nos dicen, bueno, más que no estamos bien. Y sí, bueno, porque estamos bien porque no tenemos déficit fiscal. Y sí, bueno, pero a costa de que los matamos a los jubilados, de que no hacemos la obra pública. No importa. Es decir, confunden los objetivos porque lo que intentan hacer es tratar de decir que este sistema es el mejor y no lo cuestionemos. Hay que mejorarlo con algunas cosas. Entonces ahí yo creo que es donde la gente tiene que reflexionar, porque todos tenemos que involucrarnos en el sistema económico, porque la economía es una actividad que tiene que servirnos a todos y todos tenemos que entenderlo. Y ahí es donde está el tema, que la mayoría de las enseñanzas que se dan en el sistema educativo, a nivel mundial y también en Argentina, por supuesto, a distintos niveles, dar la explicación convencional. Entonces parece como que naturalizamos que está bien que el hombre sea egoísta en la actividad económica, que busque la máxima ganancia,
y que bueno, si para ganar tiene que hacer aberraciones, bueno, está justificado. El tema es que cuando son grandes empresas las que llevan esa lógica adelante, producen grandes daños y generan problemas muy, digamos, gigantescos ya a nivel no solamente de un país, sino a nivel planetario, que es lo que estamos viviendo nosotros como crisis civilizatoria. Entonces me parecía importante encontrar este espacio que tenemos hoy, tratando de ver, bueno, cómo se enseña la economía. Claro, la economía convencional trata de poner énfasis más en las herramientas, los instrumentos, que en los fines. Entonces dice, bueno, vamos bien, y bueno, ahora se frenó la inflación, sí, la inflación que hubo, ¿no? Sacó el 30 o 40% de al mercado, al trabajador precario, y aunque se frene hoy, esa pérdida, esa sufrida, y no la recupera. Ah, no, bueno, la inflación, no, pero, ¿cuál es el objetivo de la economía? No es la inflación lo que la gente viva dignamente. Ahí es donde nosotros entramos a ver que sobre el mismo hecho, uno puede decir, ¿estamos bien o estamos mal? Claro, depende de dónde nos posicionamos y qué anteojo nos ponemos para mirar la realidad. Si yo me pongo el anteojo del sistema, estamos bien si hay posibilidades de negocio rentable para algunos, por supuesto, y si crece la actividad económica. Pero para otros, los anteojos se ponen, no, vamos a ver si vive bien la gente. Vive mal la gente. Estamos destruyendo la base material que sustenta nuestra vida, que es el ambiente. Ah, bueno, entonces estamos mal. Entonces, para la misma realidad, podemos dar dos explicaciones distintas. Este es un poco el eje central que hace de que haya tantas diferencias en las explicaciones que dan los economistas y fundamentalmente, tanto en las instituciones educativas como en los grandes medios de incomunicación, como digo yo, predominan siempre las explicaciones de los economistas convencionales. Tal cual, tal cual, tal cual. Es importante esto. La pregunta es, ¿cómo se fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas económicos en la enseñanza de la economía? Yo creo que si bien es cierto que no existe en la economía como ciencia social, ¿no es cierto?, los laboratorios como existen en otras ciencias, las ciencias naturales, la física, la química, la biología. Nosotros tenemos un laboratorio que es fundamental, importante, clave, esencial, que es la vida nuestra, la vida diaria. Entonces nosotros tenemos que saber si todavía en la economía, en lugar de ver qué es lo que dice, bueno, un sesudo economista convencional o un economista de establishment que nos diga serio, entrando técnicamente conceptos que ni entendemos, y bueno, cómo vive la gente y si llega a fin de mes, si vive dignamente, porque yo siempre señalo, ¿no es cierto?, como contraste, ¿qué hace que nosotros vivamos bien o mal? Bueno, nosotros tenemos condiciones, porque tenemos, en especial la Argentina, ¿no es cierto?, que yo siempre insisto, somos un país que tiene 47 millones de personas, en un mundo donde viven más de 8.200 millones, por lo cual nosotros somos muy pocos. Pero además tenemos un territorio en condiciones realmente privilegiadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que estar viviendo bien, porque además tenemos un sistema educativo que, bueno, se ha ido deteriorando, pero también ha sido ejemplo en el mundo, tenemos todas las condiciones para vivir, ¿por qué no? Acá es donde vienen las explicaciones, ¿no es cierto? Y algunos dicen, no, la discusión es porque el Estado interviene o porque no. Acá hay procesos que son realmente destructivos porque hay intencionalidad política en los resultados. Lo que estamos viviendo es el resultado de las decisiones que se toman. Y es importante tener esto en cuenta porque si no, todos creemos, bueno, pero ya van a venir los resultados. Pero ¿por qué van a cambiar los resultados si se aplican las mismas políticas y se van a profundizar las mismas medidas que se han tomado? Y vamos hacia resultados más graves, ¿no es cierto? Por eso digo, acá lo que es importante es que tomemos conciencia de que nosotros tenemos el propio laboratorio que es nuestra vida, que es preguntar a la gente cómo está viviendo, si está viviendo mejor o no, y por qué no está viviendo mejor. Está siendo saqueado, como nosotros decimos, somos inmensamente ricos, pero inmensamente saqueados. Bueno, eso es lo que tendría que explicar la economía real, la economía que va a la esencia. En cambio, la economía convencional trata de ocultar esos elementos o de justificarlos. Para decir, no se puede hacer otra cosa, ¿no es cierto? Exactamente. Luis, muchísimas gracias por el espacio, el tiempo, la charla, la información, y me gustaría que podamos seguir desarrollando este tema la semana que viene. Te mando un abrazo muy grande. No, gracias, Llenaro. Pase un lindo fin de semana. Igualmente, para usted. Luis Laferriere estuvo así con nosotros, nuestro profe en economía, que, bueno,